En la clase de hoy lo único que vamos a agregar como contenido nuevo es fórmula mínima y fórmula molecular. Después no agregamos más contenidos, que así la clase que nos veamos, que tengamos Zoom el 20 de noviembre, solo va a ser para despejar las dudas que haya quedado con respecto a esta tarea u otras anteriores, los chicos que tienen trabajos atrasados. ¿Está claro? Entonces, fórmula molecular es la fórmula que me dice la cantidad de átomos y que tiene una molécula. Por ejemplo, si yo escribo H2O, a mí me dice que esta molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta es la fórmula molecular. Ahora, ¿cuál es la fórmula mínima? La fórmula mínima o empírica es la que me dice la proporción o la relación que hay entre esos átomos. Es decir, acá me está diciendo que cada un átomo de oxígeno se unen 2 átomos de hidrógeno. Esto es una unión covalente, ya lo vimos. En este caso en particular, la fórmula mínima coincide con la fórmula molecular. O sea que la fórmula mínima es igual, coincide en realidad, con la fórmula mínima o empírica. ¿Sí? Entonces, la fórmula molecular es la que me indica los átomos que componen a la molécula. La fórmula mínima es la que me está diciendo la relación que hay entre esos átomos que forman la molécula. Otro ejemplo, si yo, tengo este compuesto, C2O4. Esta es la fórmula molecular. Me dice que este compuesto tiene 2 átomos de carbono, 4 de oxígeno. La molécula está formada así. Ahora, ¿esta es la fórmula mínima? No. ¿Por qué? Porque 4 es múltiplo de 2. Entonces lo puedo simplificar. Hago 2 dividido 2 es 1, 4 dividido 2 es 2. Quiere decir que en realidad esta molécula la puedo escribir como CO2. La relación que existe entre los átomos de esta molécula es cada un átomo de carbono hay 2 átomos de oxígeno, o por cada un átomo de carbono se unen 2 átomos de oxígeno. Y esta es la fórmula mínima. ¿Cómo se dan cuenta ustedes o cómo diferencian entre una fórmula molecular y fórmula mínima? Bueno, la fórmula mínima van a poder simplificar, para sacar la fórmula mínima van a poder simplificar, y si no pueden simplificar, es el caso del agua en donde me coincide tanto la molecular como la mínima. ¿Sí? Entonces, esto es lo nuevo que tendríamos para esta clase. Vamos directamente entonces a los ejercicios que les subí. Seguimos trabajando con uniones iónicas, covalentes, metálicas. Seguimos trabajando con propiedades de los compuestos iónicos, covalentes y metálicos. Y seguimos trabajando con clases de compuestos, tanto sales, óxidos, hidróxidos, hidruros. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir trabajando con eso. Bueno, vamos al ejercicio. Yo voy a hacer un pantallazo, digamos, de los ejercicios. Me voy a dedicar más a los que son prácticos. Los que son teóricos, ya les digo, lo sacan con todo lo que tienen de teoría, de propiedades y todo lo que vimos de compuestos químicos o de uniones químicas. El primero dice, tengo dos compuestos, perdón, no elementos. Tengo 2 compuestos, A y B. La fórmula de A es XCl y la fórmula de B es ICl2. Me dice como pista que X e Y son del periodo 2 y aparte me dice que los dos son metales. Voy a la tabla periódica y si se fijan, los únicos 2 metales que están en el periodo 2 son el litio y el berilio.
porque después en el periodo 2 tengo al boro, oxígeno, carbono, nitrógeno, que ya pertenecen a los no metales. Y después tengo los gases inertes, que así los únicos dos metales que tengo en el periodo 2 son litio y berilio. Bueno, como yo sé que el otro elemento es el cloro, vamos a primero hacer la unión con el litio y después con el berilio. Vamos a hacer la unión del litio con cloro. El litio tiene 1, el cloro, perdón, lo encierro entre corchetes porque es un no metal, y como el litio es un metal, la unión que se forma es iónica. El cloro tiene 7 electrones, el litio tiene 1, le pasa al que tiene para completar 8. El litio queda con una carga positiva, el cloro ganó un electrón, forman una unión iónica, esto ya lo vimos. La fórmula química de este compuesto sería litio-cloro. Quiere decir que el compuesto A es efectivamente este, porque me coincide X, en este caso, sería el litio. Vamos a hacer berilio. El berilio tiene 2, por lo tanto, si la unión es con cloro, vamos a ver si me coincide con la segunda fórmula, y efectivamente necesito 2 átomos de cloro con sus 7 electrones y le pasa el berilio un electrón a cada uno. El berilio queda 2 más y el cloro menos 1. Entonces esta fórmula es berilio, cloro, 2. Ahora voy a ver si este compuesto es el B. Me dice que son metales del periodo 2, perfecto, litio y berilio, que forman el compuesto XL, o sea, litio-cloro, yo estoy diciendo que es el A, y el B es Y-cloro 2, que yo digo que es berilio-cloro 2. ¿Qué otra pista me da? A temperatura ambiente, ambas muestras son sólidas, perfecto, porque son compuestos iónicos, los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente, y que dice que conduce la corriente eléctrica en solución acuosa. El A conduce la corriente en solución acuosa, mientras que el B no. Los compuestos iónicos lo tienen en las propiedades, los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente, no conducen la corriente eléctrica en estado sólido, pero sí en solución acuosa. Por lo tanto, efectivamente, el compuesto A es litio-cloro. Mientras que el B no es, esta es la fórmula, no la puedo saber, no es. ¿Por qué? Porque para que sea esta la fórmula química del compuesto, tendría que conducir, al igual que la corriente en solución. Y acá me está diciendo que no conduce la corriente eléctrica. O sea que el compuesto B no es un compuesto iónico. Por eso, con los datos que tengo, no puedo saber cuál es. ¿Está claro? O sea que el compuesto B, la fórmula no es berilio-cloro 2, porque sería un compuesto iónico y conduciría la corriente eléctrica, y acá me dice que no la conduce en solución acuosa. Entonces, el compuesto B no puedo saber cuál es con los datos que me da. Ese es el ejercicio, el primer ejercicio que tienen que hacer. Después tienen que hacer el ejercicio 8. El ejercicio 8 es totalmente teórico, también con propiedades. Les dice que indique cuál es la naturaleza iónica, covalente o metálica de un sólido que corresponde con las siguientes características. Bueno, que es brillante y buen conductor de la electricidad, si es blando y punto de fusión relativamente bajo, y ustedes tienen que indicar si forman uniones iónicas o compuesto iónico, covalente o metálico. Eso es totalmente teórico, al igual que el 9, donde tienen que marcar con un tilde, sabiendo que son sólidos cristalinos, frágil, soluble en agua y no conduce la electricidad, ni en estado sólido ni en disolución, o sea, en solución. Por ejemplo, el hierro. El hierro ya sabemos que no es frágil, que no es soluble en agua,
¿sí? Y que conduce la electricidad. Entonces el hierro no lo voy a marcar. Bueno, así van fijándose y lo van haciendo con todo. Si hay algunos compuestos que no saben la fórmula, la buscan en internet. La sal común de mesa es cloruro de sodio, después tienen el diamante, la sacarosa, la naftalina, el ácido acético que es el vinagre, y después tienen el azúcar. En realidad, azúcar se le dicen a todo, o es un sinónimo de hidratos de carbono. Todos los hidratos de carbono se consideran azúcares, a eso se debe referir la G, y sacarosa es especialmente el azúcar común de mesa. Ustedes buscan la fórmula química en internet y se fijan si son compuestos iónicos, covalentes y metálicos, y en base a las propiedades tildan la que corresponda, ¿sí? Entonces el 8 y el 9 es teórico, al igual que el 10. El 10 le dice que tiene un químico, recibió en su laboratorio un sólido blanco y determinó que tiene punto de fusión y ebullición elevado y que es soluble en agua. No conduce la corriente en estado sólido, pero sí cuando se disuelve y en soluciones acuosas. Bueno, de vuelta, ¿qué tipo de sólido es? Iónico, covalente o metálico, y buscan un ejemplo. Si quieren pueden usar un ejemplo del punto 9. Eso todo teórico y lo manejan con las propiedades de los compuestos, tanto iónicos, covalentes como metálicos. El 11 es exactamente igual, pero en forma de cuadro. Tienen 6 compuestos, y tienen que decir, en base a si son iónicos, covalentes o metálicos, si conducen la corriente eléctrica, si es soluble en agua, si conduce la corriente en solución acuosa, si tienen punto de fusión alto. Todo eso lo hacen con la clase anterior, que yo les dejé todas las fotos de las propiedades de los distintos compuestos. Vamos al 12. En el 12 dice, tienen tres elementos, sí, bien digo. Tienen 3 elementos, el A, el B y el C. Y les dice, dados los elementos, el A tiene número atómico 19, el B tiene número atómico 35 y el C tiene número atómico 12. Bueno, lo buscan en la tabla y cuando lo buscan, yo sé que el A, este es el 12, el A que tiene Z19, lo voy a escribir bien porque no se entiende, Z19, el B tiene Z35 y el C tiene Z12. Buscamos el número atómico en la tabla y el Z19 corresponde al potasio, el Z35 al bromo y el Z12 corresponde al magnesio. Y después les dice, determinen el tipo de enlace químico y la fórmula mínima. Bueno, A con B, A con B. O sea, si A es potasio y B es bromo, la unión es potasio-bromo. Potasio metal, bromo no metal, la unión es iónica. Y luego hacen notación de Lewis. Recuerden hacer, para justificar, notación de Lewis. Yo no lo voy a hacer porque eso ya lo estuvimos trabajando en varias clases anteriores. A con C. El A es potasio y la C es magnesio. Bueno, ¿qué tipo de unión? Son 2 metales, unión metálica. Recuerden que la unión metálica no se representa. Y la C es B con C. El B es bromo y el C es magnesio. Entonces, el bromo es no metal, el magnesio es metal, la unión que forman es iónica. La representan con notación de Lewis. Recuerden que primero tienen que representar al magnesio y después al bromo, lo tienen que ordenar. Esto se justifica con notación de Lewis. Vamos al 13. En el 13 dice los números atómicos de 3 elementos. Vamos a hacer el 13. 3
dice los números atómicos de 3 elementos A, B y C. Yo sé que A es Z-1, B es Z y C es Z más 1. Y lo que me da como pista que B, yo sé que es el argón. Bueno, vamos a ver. Entonces lo buscamos en la tabla y vamos a ver cuáles son esos elementos A, B y C. Entonces en el 13 yo sé que tengo A, que el Z es Z-1, el B es Z y el C tiene número atómico Z más 1. Y me dice que el B es el argón. Y si buscan en la tabla, el Z del argón es 18. Quiere decir que si el A tiene Z menos 1, voy a hacer 18 menos 1, que es 17, por lo tanto el A es el cloro, el número atómico del cloro. Y en el C, el Z es 18, más 1 es 19, quiere decir que C es el potasio, el número atómico del potasio. Sabiendo esto, dice cuál será el enlace químico entre A y C. A y C. Bueno, si A es el cloro y C es el potasio, la unión que se forma es unión iónica y la justifican de vuelta con notación de Lewis ordenándolo. Primero van a colocar el potasio y después van a colocar el cloro. ¿Sí? Entonces en el 13 también justifican con notación de Lewis. Y finalmente tienen un ejercicio que les di yo de fórmula mínima y fórmula molecular, donde aparte de indicar la fórmula mínima y molecular en donde sea posible, tienen que indicar la cantidad de átomos que componen a la molécula. Entonces, voy a borrar todo. En ese ejercicio último que yo les di, lo que tienen que hacer es ver si pueden escribirle la fórmula mínima a los compuestos o si coinciden. El primero que tienen es K2, cromo 2, oxígeno 7. Esta es la fórmula molecular. Y acá no puedo simplificar, porque tienen que simplificar los 3 números, no pueden simplificar 2 y el tercero no. O simplifican los 3 o no simplifican ninguno. Entonces en este caso la fórmula molecular me coincide con la fórmula mínima. Y dice que tiene esta molécula 2 átomos de potasio, 2 átomos de potasio, 2 átomos de cromo y 7 átomos de oxígeno. Hay otro ejemplo, Na2S2, oxígeno 8. Esta es la fórmula molecular. Y acá el 8 es múltiplo de 2, entonces puedo simplificar. Hago 2 dividido 2 es 1, azufre tengo 2, es 2 dividido 2 es 1, 8 dividido 2 es 4. Quiere decir que la fórmula mínima es sodio, azufre, oxígeno, 4. Y entonces lo que me está diciendo es que por cada átomo de sodio hay un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Esta es toda la tarea que tienen que hacer. ¿Sí? El 20 despejo dudas, no explico más nada, no hay tarea nueva y solo me voy a empezar a dedicar a aquellos alumnos que estén con las tareas o atrasadas o le haya quedado dudas de esto que no lo pudieron hacer. Y vamos a darle un cierre a esta materia, a físico-química de tercero.